La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Dios es un Dios de grandes oportunidades para el hombre. Esto es la majestuosa gracia de Dios en el favor de todos los hombres que se encuentran camino hacia la condenación eterna. El Dios del cielo les dice: párense, pregunten por la senda que es antigua, pregunten por el buen camino. Cuál sea el buen camino, anden por él y van a hallar descanso para sus almas. Ese fue el plan de Dios, de restaurar a su pueblo, la nación de Israel, la cual se había apartado. Judá y Jerusalén se habían ido tras los ídolos, dejando al Dios justo, al Dios verdadero, todopoderoso, al Dios vivo, por ir tras dioses muertos hechos por la mano de los hombres. Por lo tanto, Dios llamó a Jeremías, le dio la palabra, una palabra especial para la nación, para que fuesen alcanzados por esa palabra. Según Jeremías capítulo 1, verso 14, recuerda que venimos hablando del llamado específico de Dios a un joven para Dios enviarlo como su propio mensajero, como un auténtico profeta para la nación, para que escuchen la palabra y estos se arrepientan de sus pecados y se aparten del pecado y a través de esa palabra huyan de la condenación eterna. Por lo tanto, Dios le dijo a Jeremías en el capítulo 1, verso 14 en adelante: del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra, hablando que tenía preparado al rey del norte, que era Nabucodonosor, para sitiar todo aquel lugar por causa del pecado. El pecado produce guerra, el pecado produce la ira de Dios, el pecado produce muerte, luto, hambre, escasez, confusión, dolor y espanto. Por eso Dios envía a sus profetas diciendo: arrepiéntanse, humíllense delante de Dios. Pero la gente por un oído le entra y por el otro le sale. Como dice aquel dicho, lo mismo es Chana que Juana. No se equivoque, no piense de esa manera. Es necesario que usted reconozca que es un pecador y que necesita un Salvador. Y ese Salvador se llama Jesús, pero Dios envía a sus predicadores para que usted escuche la palabra y su corazón se estremezca y se arrepienta y busque con sinceridad al Dios que lo ama tanto. Pero Dios le dijo a Jeremías: del norte se soltará el mal que viene para los moradores de esta tierra, porque aquí yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová. Vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá. Entonces Dios le dice: y a causa de toda su maldad yo proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños la obra de sus manos y adoraron. Ese es el gran pecado, haberle dado la espalda al Dios santo, al Dios justo, al Dios todopoderoso. Pero a su profeta, a su siervo, el predicador, Dios le suelta esta palabra: tú pues, ciñe tus lomos,
levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Vemos esta palabra ciertamente dirigida por Dios a Jeremías. El pueblo se ha descarriado, se ha apartado de Dios. El pueblo sinceramente ha decidido servir a dioses que no pueden salvarlo jamás, ni jamás pueden darle sustento. Pero la gente no se pone a pensar que ese Dios que carga colgado, ya sea colgado con una cadena, o que lo cargue sobre sus hombros o sobre su cabeza, o chineados en sus brazos. Sinceramente, todo eso lo está llevando a un engaño espantoso y terrible. Y el problema es que si no escucha el consejo de Dios, no oye a los predicadores que Dios le envía para que se arrepiente y se aparte de toda idolatría. La idolatría es el engaño de Satanás. No es otra cosa, es el engaño de Satanás. Alguien tiene que decirle esa verdad. Esa verdad se la soltamos porque así Dios lo dice en su palabra. Que su ira se manifiesta sobre toda gente idólatra. Mire cuánta gente idólatra hay. Hay personas que están hundidos en drogas, en el alcohol, en prostitución, en el robo, en matar, en destruir y en hacer tantas cosas terribles y espantosas, porque sus dioses no pueden cambiar sus corazones. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene todo el poder. El Señor dijo: a mí me es dada toda potestad en los cielos y en la tierra. Él es el único Salvador, el Emmanuel, Dios con nosotros, el que vino a través de la Virgen María y que predicó durante 3 años y medio. Él existió 33 años y medio sobre la faz de la tierra, pero los últimos 3 años los ocupó para enseñar, predicar, sanar enfermos, echar fuera demonios, limpiar leprosos y para resucitar muertos y para dar totalmente dirección a través de hombres que capacitó, que él llamó sus discípulos, sus apóstoles, para que llevasen la palabra por toda la faz de la tierra de aquel entonces. Desde entonces se está predicando la palabra para que todo aquel que crea en Jesucristo alcance la preciosa benevolencia de Dios, la gran salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero si los pueblos prefieren sus dioses fabricados por sus manos, Dios declara que trae totalmente devastación, destrucción. Hará que esos ídolos los avienten a los topos y a los murciélagos. La gente llegará a un momento en el día de la ira que sacará todos esos santos para tirarlos sinceramente a los huecos, a los barrancos, y estarán avergonzados en el día de la manifestación de la ira de Dios, porque esos ídolos no pueden darle vida a nadie. Esos ídolos no pueden perdonar, no pueden salvar, ni darte alimento, pero Jesucristo tiene todo el poder para salvar, para sanar, para libertarte de la condenación y darte vida y vida en abundancia. Ya que el diablo tan egoísta viene para matar, robar y destruir. Pero mientras tanto que el Hijo de Dios dice claramente: yo vine para dar vida y vida en abundancia. Esa es la gracia de nuestro Dios a través de Jesucristo. Pero cuando el pueblo se descarrea, va por caminos torcidos, es cuando Dios envía a sus mensajeros para predicarles y decirles: ese no es el camino. Ese camino es camino de destrucción. Este es el camino
que se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es la verdad y Él es la vida y Él es la única persona por la cual el hombre tiene acceso a la presencia preciosa de nuestro Padre Celestial. Ahora bien, podemos contemplar entonces de que Dios es un Dios alto, sublime y glorioso. Dios le dijo a Jeremías: este pueblo ciertamente se apartó de mí. Por esto se enlutará la tierra y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, lo pensé y no me arrepentí ni desistiré de ello. Dios había totalmente hablado por boca de Jeremías al pueblo de lo que Dios había planificado contra esas familias, es decir, contra esa nación de Israel. Según Jeremías capítulo 5, verso 5. Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Pero ellos también quebrantaron el yugo y rompieron las coyundas. Es decir, no quisieron someterse, fueron rebeldes, no quisieron de ninguna manera someterse ni a Dios ni a las naciones que estaban a su contorno. Por lo tanto, Jeremías capítulo 5, verso 6. Por tanto, el león de la selva los matará, hablando ciertamente del rey de Babilonia. Era representado como el león de la selva. Estaba dispuesto ese tipo a matar. Lo destruirá el lobo del desierto. Es decir, naciones que estaban al contorno los iban a matar, las tribus. El leopardo acechará sus ciudades. Este leopardo es también titulado Irán. El leopardo acechará sus ciudades. Cualquiera de ellas saliere será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus deslealtades. Esa es la causa por qué la ira de Dios se manifiesta. Amigo, si tú te has declarado sinceramente un malvado, un criminal, un fuerte, un poderoso, siendo don nadie, siendo simplemente un hombre, sepa que tarde o temprano te alcanzará la ira de Dios. En una ocasión llega un hombre pidiendo la renta. Me refiero a personas que andan en las calles. Y aquel pastor al cual le pidieron la renta le dice: joven, deja de andar en ese camino. Ese camino no es correcto. Has agarrado el camino de la muerte. Pero aquel joven le dijo: todos tienen que pagar renta. El pastor replicó, le dijo: hijo, deje ese camino, porque si no, la muerte te alcanzará. Y entonces se puso a jugar con todos sus compañeros. Se puso a jugar frente al templo mientras habían servicio. Uno de las pandillas contrarias vino y lo baleació y ahí lo dejó muerto. Y otro muchacho que también se corrió adentro del templo, también lo balacearon. Porque toda persona que toma camino equivocado, tarde o temprano morirá y va para el infierno. Dios no quiere que tú mueras sin Dios y sin esperanza. Dios no quiere que te vayas al tormento eterno, a sufrir eternamente. Escucha la palabra de Dios por boca de los mensajeros. Ama a Dios y sírvelo. No dudes de amar a Dios. No dudes en servir a Dios. Él es la prosperidad para el alma del ser humano. Él es la paz, Él es el gozo, Él es la felicidad para el hombre. Búscalo, hónralo y sírvelo y síguelo con toda sinceridad. Porque Dios dice:
Por tanto, el león de la selva los matará y los destruirá el lobo del desierto, el leopardo acechará sus ciudades. Cualquiera que de ellas saliere será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus deslealtades. Así habla Dios a los que se han apartado de la senda de la vida. Pero Dios, sinceramente, manda a los hombres que se humillan delante de Dios. Leopardo viene de una palabra hebrea, namer, que quiere decir bestia manchada. En griego, pardalis, bestia feroz, de pelaje manchado, según Jeremías 13, verso 23. Es una bestia sumamente ágil, según según Habacuc capítulo 1, verso 8. Esa bestia es tan ágil, devora los cabritos, situación que cesará en el milenio. Es decir, hablando de animalitos humanamente. Pero aquí vemos una ilustración de una nación ciertamente fuerte, ágil, poderosa, para hacer atrocidades, para destruir. Y Dios le habla en forma figurativa a Jerusalén, a todo Judá, le habla a Israel, que ese leopardo llamado Irán será el que se acercará para hacer cosas terribles. Ahora bien, podemos contemplar a la luz de las Santas Escrituras que el leopardo se halla en Palestina, especialmente al este del Jordán. Es evidente que en los tiempos bíblicos se hallaba también al oeste del río. Su piel magnífica es muy estimada, pero según lo dicho por Dios por medio del profeta Jeremías 5:6, no trata de un simple animal feroz, sino de una nación que tiene forma figurativa, las mismas cualidades de un leopardo. En Daniel capítulo 7, verso 6, el leopardo alado representa la ferocidad y la velocidad del imperio griego en sus conquistas, acaudillado por Alejandro Magno, y al mismo tiempo el futuro imperio romano es simbólicamente asemejado a un leopardo con pies de oso y boca de león. Esto es como ninguna bestia conocida, sino uniendo simbólicamente las características de los poderes anteriores. Ahora bien, a la luz de las Santas Escrituras, en Jeremías capítulo 5, verso 7, ¿cómo te he de perdonar por esto? Es decir, la nación se había totalmente alejado de Dios, odiando a su propio Creador, aún siendo perversos contra Dios mismo. Dios hablándole de buena manera y ellos respondían de una forma sarcástica, imprudentes. Por ejemplo, Jeremías capítulo 6, verso 16. Note cómo Dios lo llama. Paraos en los caminos, preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino. Andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. En vez de decirle a Dios gracias, gracias por orientarnos, gracias por corregirnos, le responden a Dios a través del profeta. Si encontramos ese camino, no andaremos por él. No vamos a transitar por ese camino. El camino que les está ofreciendo Dios a esa nación perversa es que encuentren el 100% la tranquilidad para sus almas. Si usted continúa en el versículo 17, Dios dice, les pondré atalayas para que les dé voz de alerta, para que les dé alarmas, mas ellos dicen, no lo escucharemos.
La decisión perversa de una nación es totalmente malvada y terrible contra su propio Señor, contra su propio Creador. Por eso Dios le dice, ¿cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías. ¿No es eso lo que está haciendo multitudes de personas en el día de hoy? Adulterando, fornicando por todas partes, dejando muchachas, mujeres embarazadas con sus hijos, y no son dignos de ser responsables de esas criaturas. Lejos de eso, maltratan a las pobres mujeres como que si fueran animales. Ese es el pecado, pero Dios dice, arrepiéntanse, busquen, honrenme, y yo voy a ser Dios bueno, maravilloso y precioso para con ustedes. Pero si ustedes no quieren la bendición que yo les ofrezco gratuitamente, entonces saborearán los sinsabores lejos de mí, porque fuera de mí no hay quien salve, fuera de mí no hay quien dé felicidad, fuera de mí no hay paz, porque yo soy la paz, fuera de mí no hay amor, porque yo soy Dios amor. Por lo tanto, lejos de la presencia de Dios, no existe felicidad, no hay vida sino muerte. Si tú te sientes totalmente hecho pedazos, derribado, destruido y confuso, es porque te has alejado de Dios. No has querido oír a Dios, pero Dios te ama y Él te dice, hijo, hija mía, dame tu corazón. Miren tus ojos por mis caminos. Pero ¿cuál es la respuesta de ustedes? No queremos nada con Dios. Lejos de eso, ni se acercan a los templos. Si escuchan la televisión o la radio, cambian los canales, cambian los transmisores. Qué triste, qué lamentable. Prefieren oír basura, prefieren escuchar cosas que los enferman más sus corazones. Oiga la palabra de Dios. Esa palabra es vida. Dice a través de Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que traspasa el alma, las intenciones del corazón, traspasa los tuétanos de los huesos. Por lo tanto, es una palabra poderosísima. Recíbala y será prosperado en todas las cosas que emprenda. Ahora bien, a la luz de las Santas Escrituras, recalcando lo que Dios le dice al pueblo, ¿cómo te he de perdonar por esto? Ya que sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios, los sacié y adulteraron en casa de rameras, se juntaron en compañías. Como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. Así como en aquellos días de Jeremías, hace siglos atrás, no es lo mismo que está pasando en el tiempo presente. ¿Cuántos hombres relinchan que parecen caballos bien alimentados, cada cual relinchando tras la mujer de su prójimo? O viceversa. ¿Cuántas mujeres también relinchando por el marido de la mujer, por la mujer vecina que se tiene? Es lo que Dios dice en su palabra. ¿No había de castigar esto? Dijo Jehová, de una nación como esta. ¿No se había de vengar mi alma? Ese es el plan para los perversos que no quieran arrepentirse. Pero si los hombres que han pecado y las mujeres que han pecado, si se arrepienten, si se humillan y buscan a Dios de corazón, crea
crea de que Dios perdonará su pecado. Los arrojará a lo profundo de la mar. Los echará Dios tras las espaldas de él. Y no traerá nunca nada a la memoria, sino que perdonará y salvará y colocará tu nombre en el libro de la vida. Amigo y amiga, humíllate delante del Señor. Ámalo con todo, pero con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo el entendimiento. Ama al prójimo como a ti mismo. La victoria es dada por Dios. Quiero orar por usted. Sublime y gran Dios, gracias por haber enseñado esta verdad. Ciertamente es una palabra fuerte, dura, pero es precisamente, oh Dios, es importante esta palabra, tú lo sabes, para que todos los que escuchan se arrepientan. Pido por los que se arrepienten, por los que se humillan, por aquellos que confiesan su pecado, Dios, reconociendo que han fallado, pero que tú, oh Dios, eres Dios de misericordia. Por lo tanto, pido misericordia. Ten compasión de ellos. No permitas, oh Dios, que sus almas se vayan al infierno. Líbralos de toda condenación. Oh Dios mío, toma sus nombres, escríbelos en el libro de la vida. Guárdalos como la niña de tus ojos, oh Dios, y guíalos a toda verdad y a toda justicia. Muchas gracias. Quiero orar por aquellos que se encuentran enfermos. Padre glorioso, te pido, Dios, por los que tienen dolores de huesos, dolores en los distintos miembros del cuerpo, Dios. Me refiero a pulmones, riñones, hígado, páncreas. Aquellos que tienen dolor, oh Dios, en la boca, el estómago. Los que tienen dolor, oh Dios mío, en el vientre. Te ruego que sane sus cuerpos. Aquellos que están con dolor de cabeza, con terrible fiebre, oh Dios, extiende tu misericordia. Oh Dios mío, ayúdalos, fortalécelos. Sana sus cuerpos. Los que están con dolor, oh Dios, canceroso, líbralos totalmente del cáncer, sea desactivado en el nombre de Jesús. Padre, gracias por sanar a los enfermos, gracias por salvar y gracias, oh Dios, por la palabra que permitiste que oyeran. Muchas gracias. Amén y amén. Que Dios te guarde y Dios te bendiga poderosamente. Busca de Dios, amigo mío. No te apartes, ya que recibiste a Jesús, busca un lugar donde se predique la palabra, aprende y obedece a Dios con toda sencillez de corazón. Y hasta la próxima edición. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor, Luis Antonio Palacio, presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California, 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.